Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Hoy, a lo largo de todo el programa, vamos a analizar la sustancia y las implicaciones políticas de la que quizá vaya a ser la reforma más importante del sexenio del presidente López Obrador. Y me refiero, desde luego, a la reforma eléctrica propuesta la semana pasada. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El presidente López Obrador ha presentado una iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. Y hay muchísimas cosas que decir, tanto en la parte sustancial de lo que está proponiendo el presidente, como en el tema de las implicaciones políticas que tendrá esta reforma para ser aprobada en el Congreso y de prosperar, qué es lo que va a significar. Para debatir estos temas, saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Jorge, Javier, ¿cómo están? Buenas noches, Jorge Castañeda. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Leo, Héctor, Javier. Bueno, y Javier Tello. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches. Jorge, Héctor, muy buenas noches. Bueno, y tengo que empezar contigo, Javier, porque tú en esta mesa, más bien en la de allá abajo, cuando cuando no grabábamos vía remota, sino lo hacíamos personalmente, nos dijiste que tú creías que Andrés Manuel López Obrador no iba a echar para atrás la reforma energética de Peña Nieto. Pues aquí creo que te equivocaste, querido Javier. En efecto, Leo, creo que esto sí es demasiado cerquita a lo que se podría describir como echar para atrás la reforma energética para seguir tratando de argumentar que sigo pensando que no era la intención de arranque por varias razones. Creo que las circunstancias cambiaron, creo que siempre su corazoncito estuvo ahí, en eso coincido contigo, el corazoncito del presidente siempre estuvo en contra de esa reforma. Yo pensé que no le echaría para atrás por varias razones de todo tipo, políticas, pragmáticas, etcétera, pero al parecer, con esta propuesta de reforma al sector eléctrico, que también en algunos temas abarca el resto del sector energético, claramente parece tener la intención de echar para atrás la reforma de 2013. Así es, perdón, Héctor, Jorge, no me pude aguantar. Porque yo le decía a Javier que seguro le iban a echar para atrás. Se tardó 3 años, Héctor, pero pues sí, ya el presidente abrió sus cartas en esta materia. Pues mira, pero qué bueno que tuvo razón Javier, por lo menos los primeros 3 años. Y no se aventó el presidente con esto en los primeros 3 años, cuando era pues un presidente muy poderoso, porque la verdad es que es posible que ese presidente de los primeros 3 años sí hubiera podido lograr esta otra, digamos, decisión catastrófica que está implícita en la iniciativa de reforma constitucional eléctrica. Así como el presidente muy fuerte, recién electo, pudo cancelar el aeropuerto, y nos damos cuenta ahora de el tamaño del desperdicio, el tamaño del desacomodo fundamental de las expectativas sobre su gobierno y de las expectativas de los inversionistas y del Camino de México, que tuvo como consecuencia esta cancelación arbitraria, absolutamente irracional, en aras de un muy mal entendido sentido de quién manda que hizo del aeropuerto. Pues esta reforma eléctrica, Javier, Jorge, Leo, pinta para ser mucho más cara si se lleva adelante que la del aeropuerto, y de muchísimas más consecuencias
para el futuro de México. Porque el presidente está planteando aquí simplemente regresar la historia 30 años a un momento en que las cosas estaban lejos de funcionar en el sector eléctrico con la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, hasta allá lo quiere regresar. Así poniéndole unos números que muy rancheramente revisé hoy, lo que el presidente está queriendo hacer con esta reforma es dar un salto atrás en el sistema de producción de energía de hoy, de este tamaño. En este momento, la Comisión Federal de Electricidad aporta el 38% de la energía que se consume en el país. Los privados en distintas modalidades producen el 62%. Lo que esta iniciativa quiere hacer por decreto es que CFE pase a producir 54, o sea, de 38 a 54, y que los privados dejen de producir el 62 que producen y pasen a producir solo 46. Es realmente increíble que alguien se plantee cambiar una situación para que una empresa que no produce suficiente produzca mucho más y quienes ya producen reduzcan la producción. Pues ¿de qué se trata? Puede ser mucho más caro que lo del aeropuerto, porque el aeropuerto finalmente pues era una inversión muy importante, muy sustantiva, de un gran poder simbólico de atracción, que para una población, digamos, pequeña, pero la electricidad es tan importante como la tortilla, es el asunto de todos los días, de todos los hogares y de todas las empresas. Bueno, y está metiendo la mano a una cosa gravísima. Y no solamente eso, números que tú mencionas de cómo está la generación hoy en día, sino que de acuerdo a datos de la propia Comisión Reguladora de Energía, que hoy controla el gobierno de López Obrador, el costo promedio de generación de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad es de 1,413 pesos de 1 megavatio por hora, mientras que el promedio de los productores independientes de energía, los privados, es de 1,112 pesos, es decir, 21% más barato. Esto sin tomar en cuenta el costo ya de las subastas de largo plazo, que es todavía menor. Es decir, no solamente le da preferencia, Jorge, a las plantas de la CFE, sino que hay que decirlo, estas plantas son más caras, Jorge. Bueno, yo creo que hay tres aspectos. Son más caras, sí. Es decir, hay un tema de competitividad, porque la industria mexicana va a consumir energía eléctrica, electricidad más cara a lo largo de los próximos años, que pueden ser 3 o pueden ser 50, ya se verá, si no hubiera esta reforma. En segundo lugar, hay un problema, desde luego, de volumen. Es decir, lo que dice Héctor, pues eso se puede lograr de dos maneras. Puedes lograr que el sector privado genere menos, o los independientes generen menos, cerrando o reduciendo su capacidad en las plantas de autoabastecimiento, lo que tú quieras, o aumentando lo de CFE. Si CFE no tiene la capacidad de aumentar su generación, pues vas a tener un problema de oferta de electricidad en los años venideros. Y luego tienes el problema de la calidad o el tipo de electricidad que vas a generar. Esto lo que va a hacer es agudizar la tendencia que ya hemos visto en estos primeros 3 años sin la reforma, hacia más combustóleo y más no renovables y menos renovables, sobre todo eólica y solar. Es decir, del lado del costo, la competitividad, del lado de la oferta o la cantidad
y del lado de la calidad, si se quiere, es una reforma terriblemente dañina para el país, pero cuyos daños no se limitan al área estrictamente de la electricidad. Sobre eso podemos volver en unos minutos, Leo. Sí, así es. Y hay que decirlo porque hoy estoy recordando mucho aquellas mesas que teníamos presenciales, Javier, donde todos criticamos que la reforma energética del presidente Peña Nieto nos las vendieron falsamente con el argumento de que esto iba a bajar los precios de los energéticos, incluyendo la electricidad. Bueno, hoy en día el presidente López Obrador está vendiendo esta reforma bajo el mismo argumento de que van a bajar los precios. No, Javier, los precios no van a bajar a menos que empiece a subsidiarlos el gobierno. Al parecer ese es el caso, Leo. Como ya dijo Jorge, hay un tema de costos, hay un tema de volumen. De volumen y de asegurar ese volumen. A mí me preocupa más el tercer tema que menciona. Es a mí el que más me preocupa, que tiene dos dimensiones. La parte que tiene que ver con el uso de carbón, con el uso de combustible, etcétera, que a su vez se vincula con el tema de cambio climático. Ese es un tema, cambio climático. Y el otro tema es el de la transición energética, que obviamente va de la mano con el combate al cambio climático, pero también está vinculado al desarrollo de tecnología y aprovechar esa transición energética para dar un salto en términos económicos, de crecimiento, subirse a ese tren. Y creo que por eso, para mí el tema aquí central, desde mi punto de vista, es sobre todo este tercer punto que mencionaba Jorge, que tiene que ver por un lado con el cambio climático, que es una emergencia, que es un reto global, que requiere un tipo de acciones que con esta reforma se reduce la probabilidad de que México haga lo que le corresponde. Y luego el tema más económico de desarrollo, económico en un sentido amplio de desarrollo, de subirse al tren de la transición energética. Creo que también esta reforma disminuye la probabilidad de que aprovechemos subirnos ese tren y subirnos a tiempo. Entonces, por esos dos lados, más allá de si los costos suben un poquito, bajan un poquito con subsidio, no quiero minimizar ese tema, pero para mí el tema todavía más importante es este último que mencionaba Jorge. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero a mí el tema, insisto, de los precios, sí, porque, hombre, es que esta táctica, Héctor, vieja táctica de los políticos de decir, aprueben mi reforma porque con eso van a bajar los precios. No, no van a bajar los precios, van a subir, los costos son mayores de la CFE. No, hay un hecho que tiene también que ver con la tecnología. Yo desconozco bien la escala de precios de esto, pero leo en todas partes que hay energía que es más barata producirla. La energía eólica es más barata, la energía solar es más barata producirla. Necesitas unas inversiones mucho menores y por tanto el precio de salida final del megavatio, como se mida, es mucho más barato también. Es decir, las energías limpias no solo son menos contaminantes y dejan de crear ese efecto terrible sobre el cambio climático, sobre la naturaleza, sobre el mundo en que vivimos, sino que son más baratas y están al alcance de la mano con las nuevas tecnologías, de manera que sí hay un problema, sí hay un factor de precio entre preferir energías limpias y seguir produciendo energías sucias como produce el CFE, con combustóleo, con termoeléctricas, que es lo que va a hacer. No es que no pueda subir su producción, puede subir su producción, pero solo puede subirla en sus refinerías que queman combustóleo, en sus termoeléctricas que generan energías sucias. Sí puede multiplicar, no lo sé por cuánto, porque no sabemos qué tan bien o qué tan mal, mejor dicho, están las refinerías, cuánto es lo que hay que meterle a las refinerías para producir esas energías sucias, pero sí sabemos que el gobierno, el país está hasta acá de combustóleo, que no hay que hacer con ese combustóleo más que quemarlo, o porque no hay ni echarlo al mar, ni nadie lo quiere comprar, ni nada. Es como
está metido como en un cuello de botella del que quieren salir diciendo, pues vamos a quemarlo todo y vamos a producir más y vamos a producir energías más sucias y más caras mientras salimos de este asunto y luego haremos nosotros mismos la transición energética. Ahora, esto no quiere decir que en la ley vigente y en su operación, Leo, no haya muchas cosas que corregir. Hay simulación, hay mercados falsos, hay, hay tráfico de proveedores, hay una serie de cosas, como seguramente había en el aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, corruptelas y negocios que debían ser no tolerados. Pero otra vez, genio y figura, en lugar de arreglar lo que está mal, lo que hace este gobierno es destruirlo todo y decir, vamos a empezar de nuevo y nosotros sí lo vamos a arreglar, dándole al señor Bartlett, convirtiendo al señor Bartlett y a la CFE en el zar y el imperio zarista de la energía eléctrica en México. Bueno, ya sabemos dónde va a terminar eso. Va a terminar en un lugar muy parecido al aeropuerto Felipe Ángeles, solo que mucho peor, porque va a afectar la energía eléctrica de todo el país. Va a afectar gravísimamente el futuro desarrollo de México y, por cierto, yo creo que también la vida cotidiana de millones de mexicanos que todos consumimos todos los días electricidad y todos pagamos todos los meses tarifas mayores o menores de energía más limpia o más sucia. Vamos a pagar energía más cara o vamos a pagar subsidios mayores a CFE y vamos a tener energías más sucias. Ahora, eso es lo que va a pasar. Sí, y lo bien dices tú, es el modus operandi de este gobierno. No había problemas y entonces sacan el machete y destruyen todo. Lo pudieron hacer en el tema del aeropuerto, lo pudieron hacer en el tema del Seguro Popular. Jorge, pero acá, y yo les mandé un documento que me parece muy importante, muchas de las reformas que quiere el presidente López Obrador en materia de industria eléctrica contravienen el nuevo Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Ese es otro factor importante a tomar en cuenta, Jorge. Bueno, hay varios, en efecto, Leo, hasta donde yo entiendo, pero desde luego hay personas que saben mucho más de esto, incluyendo los negociadores del TEMEC, de que hay elementos de retroactividad, por un lado, en la nueva ley aparentemente, y en segundo lugar, en efecto, puede haber muchos recursos invocando los paneles de solución de controversias que prevé el TEMEC, que son más eficaces y tienen más dientes, son más expeditas que las que había en el Telecán. También un punto rápido sobre lo que decía Héctor. Yo no sé, Héctor, porque no conozco bien las cifras de CFE, pero no estoy convencido que CFE pueda generar mucha más electricidad rápidamente, digamos, en un plazo de 5 años. Es decir, si la economía llegara a crecer, cosa que afortunadamente no va a suceder, entonces no, la verdad es un falso problema. No, bueno, por eso, imagínate que si creciera y necesitáramos más luz, afortunadamente no va a crecer, pues no necesitamos más luz, entonces no hay problema. Pero suponiendo que sí creciera, no estoy seguro que CFE pudiera generar, tuviera la capacidad de inversión, no de capacidad instalada de utilización al máximo, sino de nuevas termoeléctricas. Pero quiero volver al tema de las energías limpias y el tema internacional que mencionaba Javier. En el Senado y en la Cámara en Estados Unidos y la Comisión Europea en julio, en ambos lugares el mismo día, y por razones aparentemente que no tenían nada que ver una con la otra, se presentaron sendas iniciativas de ley de crear lo que se llama en inglés un border tax, que es un eufemismo, es un arancel. Pues un border tax es un arancel de carbón o carbono, según el castellano que uno prefiera y la traducción que uno prefiera, que significa que en ambos proyectos, el de Estados Unidos todavía un poco abstracto, el de la Comisión Europea, un documento de 291 páginas, o sea, de enorme detalle. Se va a empezar a grabar, esto probablemente entre en vigor el 24.
el contenido de carbono, de un producto, sobre todo los principales, cemento, hierro, aluminio, acero, pero puede ser también de otros productos que contengan una fuerte proporción de algunos de estos, ya dependerá de cómo se termine de legislar, llegando incluso tal vez a la industria automotriz o parte de la industria automotriz. Es decir, y tomo el caso de la industria automotriz porque permite ilustrarlo más fácilmente, aunque no necesariamente se dé. No se trata de gravar un coche que consume pura gasolina o diésel. No, es decir, que sea exclusivamente de energía no renovable. Supongamos un Tesla, es decir, un coche eléctrico por completo, ¿ok? Que alguien tenga la lana para comprarlo. Vamos a suponer. Pues muy bien. Ese coche, si se produjo en una planta que utiliza electricidad generada con energía no renovable, es decir, combustóleo, va a pagar un arancel, y un arancel elevado, insisto, si es que se aplicara a la industria automotriz, que no es necesariamente el caso. Pero tomemos, si se prefiere, el caso del cemento, que ahora, siempre hemos exportado mucho a Estados Unidos, ahora vamos a exportar más por el boom de la infraestructura y de la construcción en Estados Unidos. Entonces, vamos a suponer que nuestro cemento, que Cemex, por ejemplo, pues tiene que usar, sobre todo si le van a limitar el autoabastecimiento, y Cemex es un gran productor de electricidad, un gran consumidor de electricidad. Bueno, vamos a suponer que los limiten y que tengan que comprarle a CFE para producirse el cemento que exportan a Estados Unidos. Pues ese cemento producido con electricidad generada en plantas que consumen energía no renovable, combustóleo, digamos, va a pagar un arancel. Es la locura. Pues sí. Javier, esto lo que nos están diciendo es que el gobierno de México va a contracorriente de lo que, de dónde va, de hacia dónde va el mundo, incluyendo desde luego nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, ¿no? De acuerdo, lo que no me queda claro, y no sé mucho del tema, es si lo que acaba de escribir Jorge sucede, si eso también iría en contra del TEMEC. Es buen punto. Si en una dirección u otra, si se aplica de manera, se está aplicando de manera, si eso sucediera, se aplica de manera retroactiva en cierto sentido. No sé si eso también llevaría a pleitos legales dentro del marco del TEMEC. Pero lo que sí es un hecho es que aquí, si quieren, habrá pleito legal, tanto con acuerdos que hay con la Unión Europea como con los acuerdos que hay con Estados Unidos y Canadá, y sospecho que los habrá en ese sentido, porque el patrón ha sido eso, se ha ido escalando el tema legal a una u otra instancia, llegó a la Suprema Corte en México, y ahora, si se da un cambio constitucional, pues me imagino que la escalada será a el conflicto llevado al contexto del TEMEC. Pero sin lugar a duda yo creo que podemos esperar algo de eso. Y en efecto, a nivel discurso, a nivel de estrategia de país, sin lugar, más allá del TEMEC, sin lugar a duda, México va a contracorriente de la mayoría de los países de Occidente, y es un discurso también que va en contra. O sea, en julio dio un discurso el presidente donde hablaba de la importancia de la solidez económica de América del Norte como región. Pues este tipo de decisiones claramente obstaculizan lograr ese objetivo, van en contra de ese objetivo. Entonces también ahí hay una especie no es un doble discurso, pero una visión estratégica de América del Norte y luego decisiones puntuales como esta que van en contra de esa visión estratégica respecto a América del Norte. Ahora, más allá, Héctor, del tema eléctrico que tú ya dijiste, las posibles consecuencias que esto puede tener, uno de los aspectos que creo que tenemos que discutir es que esta reforma incluye
que los que generan electricidad necesitan un permiso para la generación eléctrica y de acuerdo a esta propuesta, dice los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compra-venta de electricidad con el sector privado se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución. Esto, Héctor, yo lo leo y me parece peor que una expropiación, porque una expropiación el Estado expropia y te tiene que indemnizar. Acá te están quitando el permiso con el que puedes operar o el contrato con el que tienes que vender. Esto es confiscatorio, Héctor, en el tema eléctrico y manda una señal pésima en el tema de derechos de propiedad, del respeto a los derechos de propiedad en México. Pues lo que está un poco detrás es esta idea, otra vez, un tanto cuanto inapelable, de quién manda. Aquí lo que va a haber es un sector eléctrico en donde hay una empresa que es la del Estado, que es la que manda. Y porque esta empresa manda, va a tener el 56% del mercado. Y los otros que no mandan van a tener solo el resto. Y todos esos otros que van a proveer a esta empresa que manda, le van a dar solo aquello que la empresa les autorice. Este es el esquema. Es un esquema esférico de quién manda. Y es muy coincidente con la decisión del aeropuerto. Aquí no se trata de ver si México va a ser un muy buen negocio de energía, si va a haber inversión. Aquí de lo que se trata es de que en el sector eléctrico manda el Estado y el Estado tiene su organismo que es la CFE y la CFE es no solo quien administra el mercado, sino que es el mercado y quien reparte el mercado. Es el estadio, el juego, la pelota, el árbitro y los jugadores. Y son los jugadores que él dice, se juegan con las pelotas que él dice, entran los espectadores que él dice, son los dueños de esto que había sido apartado de la soberanía mexicana por una conspiración, casi una conspiración contra esta ejemplar, fantástica empresa corazón de México, que es la Comisión Federal de Electricidad. Si no fuera tan trágico, sería para echarse a reír. Yo quisiera, Jorge, un último comentario antes de irnos a la pausa. Este tema de los derechos de propiedad a mí me parece fundamental. Es de manera retroactiva te están quitando esos derechos. Es lo que te decía, Leo, hay un tufo o sí, un susurro de retroactividad. Ya sí, serán los jueces en México y en los paneles de solución de disputas del TEMEC o con Europa, quienes resolverán si sí o no hay retroactividad, pero a primera vista para un neófito como yo, por lo menos sí creo que hay esa retroactividad. Ahora, yo agregaría solo un punto. No hay que extrañarnos de estos. Si uno lee el libro de La salida de López Obrador, que salió por ahí del 2017, si no me equivoco, 2016, 2017, cuando hace ese panegírico sobre López Mateos y la nacionalización de Mexican Power and Light en 1960 o 61, si no me equivoco, Héctor, corrígeme, 61, no me acuerdo exactamente. Estaba cantado, lo dijo. Es para él una expropiación, la de Mexican Power and Light, es decir, Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, que ya no existe afortunadamente. Era la segunda nacionalización después del petróleo de 38. López Obrador dijo, cita extensamente el decreto nacionalizador de López Mateos y lo coloca prácticamente en el mismo pedestal que al general Cárdenas, siendo que hay muchos países donde en efecto la electricidad es pública, es del Estado, hay muchos países donde es mixta y hay muchos países donde es privada, pero siendo una empresa de utilidad pública. Sí. Por eso, por ejemplo, en Estados Unidos se llaman utilities. Bueno, hay una gran
cantidad de esquemas para esto. No hay un esquema único que sea el bueno y todos los demás son el malo. Pero en la cabeza de López Obrador sí hay uno bueno, el de López Mateos, y todos los demás que son malos. De Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Todos son malos. Y el bueno es el de López Mateos, el de él. Pues, así estamos. Bueno, tengo que hacer una pausa y quiero regresar con ustedes al tema político. Y el tema político pasa por la discusión de si se va a aprobar esta reforma eléctrica de López Obrador en el Congreso, donde no tienen los números, o al parecer no tienen los números. Regresamos.